¿Puede tomar asiento, hermanos? Nuestro pasaje nos enseña a quién debemos temer. Y una vez más dice el versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, porque un día, hermanos, un día vamos a morir. ¿Cuánta gente en un accidente, de repente alguien le roba y lo mata? Y dice la Biblia, Jesús nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, porque el alma, hermanos, es eterna. Desde que Dios nos creó, desde ese momento Dios nos dio la vida. Y hermanos, cuando la muerte viene en nuestra vida, simplemente el alma y el espíritu salen del cuerpo. El cuerpo cae desplomado, el cuerpo es sepultado, pero el espíritu, el alma van a uno de dos lugares. Y dice Jesús, sigue diciendo, hermanos, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando envió a los 12 discípulos, nuestro Señor Jesucristo, a predicar el Evangelio, y sabiendo, hermano, de antemano el contexto del versículo, que tendrían que enfrentar muchas dificultades, persecuciones, y el Señor les dice a los discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Me viene a la mente, hermanos, aquel misionero que fue a un lugar allá en regiones donde, hermanos, aún todavía no había llegado el Evangelio, y ahí lo mataron por llevar el Evangelio. Y él dijo esas palabras: no es necio perder lo que no puedo ganar por ganar lo que no puedo perder. Y Jesús está diciéndole esto a sus discípulos, que no deben temer. Hermanos, hablar del infierno es un tema que todos necesitamos escuchar, pero el que seguramente la mayoría de nosotros quisiera evitar. La doctrina bíblica del infierno, probablemente la más ofensiva y perturbadora de la fe cristiana. Si hay algo que muchos quisieran eliminar por completo de las Escrituras, es la enseñanza y la realidad de que todos los seres humanos que han vivido y vivirán compadecerán un día ante Dios para dar cuentas, y millones de ellos serán condenados por causa de sus pecados a sufrir, hermanos, un castigo del cual nunca podrán escapar por los siglos de los siglos. Esta es una de las verdades bíblicas que debemos proclamar con urgencia, porque, hermanos, no existe un peligro mayor del cual los hombres deben de ser advertidos, si no es del infierno. Ningún personaje en las Escrituras habló más del infierno, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo. De las palabras que Jesús, hermanos, habló y que las tenemos registradas en la palabra de Dios, el 13% de ellas se refieren al juicio de Dios o al infierno. El 13%, más de la mitad de las parábolas en los evangelios tocan estos temas de un modo u otro, el infierno. Y las dos veces que la palabra Gehenna se usa en el Nuevo Testamento, una palabra que presenta una imagen aterradora de lo que es el infierno, 11 de ellas, escuche, fueron pronunciadas por Cristo mismo. ¿Se da cuenta, hermano, la necesidad de hablar del infierno? Y déjeme decirle, hermano, que es más cómodo hablar del amor, es más cómodo hablar de prosperidad, es más cómodo de hablar de todo le va a ir bien, usted nada más acérquese a Dios. Y como predicador, hermano, uno lucha a veces al predicar, y especialmente estos temas, uno los quisiera evadir, uno no los quisiera predicar, pero, hermanos, la Biblia lo enseña y es nuestro deber, nuestra responsabilidad predicar todo el consejo de Dios. Hoy en día en los funerales ya no se predica del infierno. Se predica de que la persona fue una buena persona y se exalta tanto a la persona, a muchas veces ni del evangelio se predica. Cuando es una oportunidad para ir, hermanos, predicarles la necesidad del arrepentimiento, porque si mueren y no se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo, van a ir al infierno. Entonces es una urgente necesidad poder advertir a muchos todavía que tienen la oportunidad de escapar y abrazar por la fe la salvación que Dios ofrece a través de Cristo Jesús. Ahora, Dios es amoroso y justo, amén.
y de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pero a veces nos vamos por un extremo. Dios es amor, Dios es amoroso, Dios es justo. Hay gente que dice, no, ¿cómo Dios, un Dios lleno de amor, puede mandar a la gente al infierno? Dios es amor, Dios es justicia. Su justicia demanda castigo. Y su amor fue mostrado en la cruz del Calvario al enviar a Jesucristo a morir por los pecados de la humanidad. Hermano, la Biblia tiene respuesta. No hay por qué confundirnos. No hay por qué. Pero, ¿cómo un Dios de amor puede mandar a las personas al infierno? Es que Dios no los manda al infierno. Juan 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que le cree no es condenado, pero el que no cree, ahí está. Es responsabilidad. El hombre decide, hermanos. Dios no decide, el hombre decide. Que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso diseñó un plan de salvación sumamente costoso para poder otorgar el perdón sin pasar por alto su justicia, hermanos. Su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, sustituye a pecadores culpables en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga, ¿qué, hermanos? Vida eterna. El más grande ejemplo de amor de Dios. Pero ahí también vemos, hermanos, el mayor ejemplo de su justicia. Alguien dijo, ¿dónde podemos ver el más grande ejemplo de amor? ¿Y sabe dónde, hermanos? En el Calvario, en la cruz. ¿Dónde podemos ver el más grande ejemplo de justicia? En el mismo Calvario, en la cruz. Al Dios derramar su ira, su juicio sobre su Hijo Jesucristo a favor nuestros. ¿Se da cuenta, hermanos? La Biblia no se contradice en ningún sentido al revelarnos a un Dios de amor que al mismo tiempo es un Dios que juzga y castiga. A través del profeta Isaías, Dios dice, ¿verdad? Isaías 55 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. El Dios nuestro. La invitación, hermanos, constantemente. Número 1, quiero que veamos la definición del infierno. En primer lugar, la definición del infierno. La definición de la palabra infierno en el griego es la palabra Gehenna. Esto lo vemos más claramente al considerar el origen histórico de la palabra Gehenna, que nuestra versión traduce como infierno, la versión Reina Valera 1960. O sea, esa palabra infierno, hermanos, viene del griego que quiere decir la palabra Gehenna. Ahora, déjenme dar un poco de contexto para poder ver de dónde viene esa palabra. Alrededor del año 750 antes de Cristo, el trono de Judá fue ocupado por un hombre impío llamado Acaz. Una de las atrocidades que este rey idólatra cometió fue la de sacrificar a sus propios hijos al dios amonita llamado Moloch en el valle de los hijos de Hinnom, o valle de Hinnom, un lugar al sudoeste de Jerusalén. Este rey fue sucedido por su hijo Ezequías, un hombre temeroso de Dios que abolió las prácticas idolátricas de su padre. Pero a la muerte, hermanos, de Ezequías le siguió su hijo Manasés, tan impío y tan idólatra como su abuelo Acaz. Este volvió a edificar los altares paganos en el valle de Hinnom, donde sacrificó también a algunos de sus hijos. Manasés fue sucedido por su hijo Amón, tan impío Amón como su padre, y este a su vez fue sucedido por Josías. ¿Quién ha oído de Josías? Uno de los reyes más piadosos que tuvo la nación de Israel en toda su historia. Ahora Josías, hermanos, destruyó todos los altares que sus ancestros habían edificado y destinó el valle de Hinnom para ser un vertedero público donde iban a parar todos los desperdicios
y toda la basura de Jerusalén. Ese lugar donde sacrificaban a sus antepasados, a sus dioses paganos, aún sacrificaban sus hijos. Entonces, hermanos, Josías cuando llega, toma el trono, el reinado, convierte ese lugar, hermanos, ya no para sacrificios, pero para un basurero donde todo el desecho iba a parar ahí, ese lugar, y ese lugar ardía constantemente. Todos los días había, hermanos, ahí fuego constantemente. Más tarde este lugar fue escogido para arrojar los cuerpos de animales muertos, así como los cadáveres de los criminales que se podrían ahí o eran consumidos por el fuego que ardía continuamente en el valle, porque siempre había algo que quemar. Por eso un escritor señala que en ese lugar las llamas nunca dejaban de arder y los gusanos nunca dejaban de comer. Los hebreos le llamaban Jeben a Hinnom, que significa Valle de los hijos de Hinnom, y por su forma abreviada Geinon, lo cual pasó al idioma griego como Gehenna, así como ahora lo conocemos. De modo que esta palabra comunica la idea de desgracia, deshonra, pecado, culpa, desolación, castigo. Esta palabra aparece 12 veces en el Nuevo Testamento y, como dije al principio, 11 de las cuales fueron pronunciadas por Cristo mismo. Y su enseñanza no deja lugar a dudas en cuanto es la terrible realidad, hermanos, del infierno. En el Antiguo Testamento se usa la palabra Seol de manera general, haciendo referencia al lugar de los muertos. El Seol es un término hebreo del Antiguo Testamento que define el reino de los muertos o el sepulcro. Y en el Nuevo Testamento se menciona la palabra Hades para referirse a este lugar en diferentes aspectos. El Hades, ¿se acuerda? El rico en Lucas 16 dice que murió y fue sepultado y abriendo sus ojos estando en el Hades. Y ahí describe la condición en ese lugar, hermanos. Mire, escuche, sería difícil poder describir con palabras y poder, hermanos, tener una realidad que se acerque lo más cercano a lo que es el infierno. Nos quedamos cortos de palabras, pero es una realidad. Número 2, en segundo lugar, quiero que veamos la realidad del infierno. La filosofía de vida que muchos prefieren asumir o creer: de la nada venimos y a la nada volvemos. Y entre una nada y la otra debemos preocupar, sacarle el jugo a la vida, porque esto es todo lo que hay en esta tierra. ¿Cuánta gente, hermanos? Mire, hablando con esta semana, le decía yo a una persona: mira, acércate a Dios. Y me decía esta persona: no, Dios está siempre conmigo, aquí está conmigo, así, de manera burlona. Y muchas veces le he dicho: acércate a Dios. Él conoce de Dios. Pero la gente no quiere, hermanos. Lo más triste, escuchen, lo más triste, que la vida no la tenemos comprada. En un abrir y cerrar de ojos podemos morir. Y teniendo la oportunidad de poder reconocer la necesidad de nuestro pecado y el arrepentimiento, la gente no quiere. Pero, hermanos, eso no cambia la realidad. Es verdad que después de la muerte no hay nada más, porque muchos así creen. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto al infierno? Veamos algunos aspectos fundamentales, hermanos, de este tema. El infierno es un lugar real creado por Dios. El infierno es un lugar, ya expliqué, hermanos, más. Si alguien no hubo de los escritores que ha hablado más del infierno, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas personas viven vidas tan miserables que no pueden imaginarse siquiera que existe otro infierno aparte de lo que ellos viven aquí. En una ocasión, visitando y compartiendo el Evangelio, se le tocó una puerta y salió un hombre y le hablamos del Evangelio. Y digo: mira, hay un infierno. Y dijo: no, hombre, el infierno está aquí con mi esposa. Hermano, así muchos piensan, pero no tienen ni idea lo que ellos van a padecer si no se arrepienten. La gente lo toma a juego, a burla. Pero, hermano, es un tema que no se tiene que tomar de esa manera.
Por más terrible que sea la existencia de algunos en este mundo caído y dañado por el pecado, la Biblia presenta el infierno como un lugar real que muchos tendrán que enfrentar después de la muerte si no se arrepienten y buscan a Dios. En la parábola del rico y Lázaro, vaya conmigo a Lucas versículo 16, Lucas 16 versículo 28, dice la palabra de Dios de esta manera, Lucas 16 versículo 28. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, las palabras de este hombre rico. Jesús presenta al hombre rico describiendo el infierno. Miren lo que dice el versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. ¿Qué dice, hermanos? De tormento. Este lugar de tormento. Algunos han surgido o ha surgido la pregunta, ¿dónde está ese lugar, hermanos? Ese lugar de tormento del cual describe este hombre rico que murió. Si somos sinceros, la Biblia, ¿verdad?, no habla mucho de ese lugar, o sea, ¿dónde está ese lugar? No lo sabemos porque la Biblia no lo revela. Durante la Edad Media era común pensar que el cielo se encuentra en algún lugar encima de nosotros, mientras que el infierno en algún lugar por debajo de nosotros. Mateo 25:41 dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pero hermanos, sea que lo que sea donde esté, es una realidad, hay un infierno. Entonces, el infierno es un lugar real creado por Dios. Y dice en Mateo 25:41, dice el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios creó, hermanos, el infierno para el diablo y para sus demonios, ángeles caídos. Pero otra característica del infierno, el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Estamos estudiando el Evangelio, ¿verdad? O a la epístola, perdón, a los romanos, y hemos mirado ya el justo juicio de Dios. Todo justo juicio de Dios, o todo juicio de Dios es justo, hermanos. Dios nunca ha traído un juicio a la humanidad sin antes advertirles. Y todo juicio de Dios es justo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. El concepto de castigo en la sociedad se ha convertido en un tabú. Muchas personas consideran que la idea de castigar, de ser totalmente erradicado de una sociedad civilizada. En la antigüedad, hermanos, años atrás, escuche, la mayoría de las personas pensaban que existía un orden moral absoluto y objetivo al cual los hombres debían adaptarse, independientemente de sus gustos o preferencias. O sea, ellos tenían ese concepto. Hay un orden moral, el cual Dios ha establecido. Nos guste o no nos guste, nos tenemos que someter. Ahora, no todos lo obedecían, no todos se sometían. Pero, hermanos, ese era el concepto general de la sociedad años atrás. Ahora, en estos días, la mente de muchos es de ese concepto ha cambiado. La Biblia enseña, hermanos, sin lugar a dudas, que el mismo Dios que estableció la ley moral debe regir a los hombres también. Él estableció el castigo de aquellos que violen su ley. O sea, se lo repito, la misma Biblia, sin lugar a dudas, enseña que el mismo Dios que estableció una ley moral que debe regir a los hombres, también estableció el castigo de aquellos que violen su ley. O sea, un conjunto de leyes sin sanciones son palabras al viento. Y escuche, hermanos, escuche, Dios no habla por hablar. Nosotros sí somos personas caídas, pero Dios no habla por hablar. Dios cumple su palabra. En Mateo 25:46, el Señor Jesucristo nos dice que los impíos irán al castigo eterno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. El infierno es un lugar, hermano, de sufrimiento, de miseria. Y en el Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 23, cuando Cristo está hablando a los líderes religiosos de ese tiempo, menciona a los hipócritas que no podrán escapar de la condenación del castigo del infierno. Y aunque algunas de estas descripciones son, podríamos decir, metafóricas, eso no suaviza, hermanos, la realidad del infierno. Porque la realidad siempre será peor que aquellos que
que aquello que se usa para comparación. El infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 2 que el Dios será el juez justo que juzgará a los hombres. Y cada quien recibirá, hermanos, conforme sus obras. ¿Y qué usará el Señor en el día del juicio? Su palabra. O sea que el hombre no va a tener excusa. No, es que yo no sabía. Pero, hermano, ¿y cuánta gente hoy en día, la verdad, sinceramente, la mayoría de gente conoce porciones de las Escrituras? Y usan esas porciones para justificarse y para, en vez de usarlas para volverse a Dios en arrepentimiento y en clamor por salvación, muchas veces, hermanos, las usan para justificarse y alejarse más de Dios. Eso es triste. Mire, hagamos un examen. En esta semana, trate de hablarle a unas 5 personas. La mayoría de gente conoce, hasta le cita versículos. Pero lamentablemente, hermanos, la mayoría vive lejos de Dios. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. El castigo, dije que el infierno es un lugar de castigo. El castigo será proporcional al conocimiento y a las oportunidades. Esa es la luz de esta realidad que Cristo pronuncia un juicio tan severo contra ciudades como Corazín, como Betsaida y Capernaum. Dice en Mateo capítulo 11, escuche hermanos lo que dice Jesús. En Mateo capítulo 11, versículo 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. O sea, que ellos habían visto, hermanos, fueron testigos de los milagros que el Señor hizo durante su ministerio terrenal. Y sigue diciendo esos versículos, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, escuchen hermanos, habría permanecido hasta el día de hoy Sodoma. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea que esas ciudades que menciona Jesús pudieron ver los milagros de Cristo y así no creyeron. Será más tolerable el castigo, hermanos, para aquella Sodoma, aquellas ciudades que no miraron los milagros que ellos miraron. Y hablando de los líderes religiosos de su tiempo que tenían conocimiento de las Escrituras, pero que no las ponían en práctica, sino que torcían para sus propios fines egoístas. Cristo les dice en Mateo 23:14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Bueno, va a haber niveles de sufrimiento dentro del infierno. Es lo que le enseña. Pero otra cosa del infierno, el infierno es un lugar de castigo, escucha hermanos, eterno. Fíjese hermanos, si nada más, déjenme dar unos ejemplos. De repente le da un dolor a uno, y un dolor bien fuerte, y uno quisiera que pasara ese dolor y mira el reloj y no pasa, y usted tiene ese dolor, quisiera que ese momento pasara. Y cuando pasa, hermanos, qué alivio. Desearán que las personas en el infierno que pasara ese sufrimiento, pero va a ser eterno. Hay gente que es puesta en la cárcel así, ahí sí se arrepienten, pero yo no digo que hay muchos que han sido sinceros. ¿Sí, ya no se oye? No. Okay. Hay muchos que han sido sinceros, hermanos, pero y otros no. ¿Voy a poner pila? Otros no. Y de repente están en la cárcel y ahí ahora sí se arrepienten y salen de la cárcel y vuelven a la misma vida. Pero en el infierno no va a ser eso. Va a ser por la eternidad.
Si hay algo que la Biblia enseña con toda claridad, es que la condenación del infierno es eterna. Cuando Cristo dice en Marcos 9:46 que en ese lugar el gusano de ellos no muere y el fuego nunca, escuche, se apaga. Es obvio que se refiere a un castigo que nunca termina y que se sufre en forma consciente. Cristo dice, hermano, que tanto los impíos como los justos arribarán a un destino eterno. Los primeros a condenación, los impíos y los justos a una vida eterna, hermanos, una vida de bienaventuranza. Tan eterno es un destino como el otro. Entonces el infierno es un lugar de castigo eterno. El profeta Daniel, hablando, hermanos, nos dice que los condenados sufrirán vergüenza y confusión perpetua. Eso dijo Daniel, hermanos. Y el apóstol Pedro también, hermanos, nos dice que esas personas estarán en prisiones eternas. Y Judas, el penúltimo libro de la Biblia, habla del castigo de fuego eterno. Entonces, el infierno ya. Gracias. El infierno, hermanos, es un castigo eterno. ¿De qué le sirve al hombre vivir 30, 50, 60, 70 años viviendo en el pecado y sufrir por la eternidad en el infierno? ¿De qué le sirve, hermanos? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pero muchas veces, hermano, el diablo nos engaña. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 11, dice que el humo, hablando de los que habían sido condenados, dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un terrible lugar preparado especialmente para criaturas demoníacas. Ese es su destino, hermanos. Y es interesante al leer las escrituras, hermanos, que aún los mismos demonios reconocen, hermanos, el lugar donde ellos van a ir. Ellos reconocen a Jesús. En una ocasión le dijo el demonio, Señor, has venido antes de tiempo, no nos atormentes. Ellos saben, hermanos. De manera que en ese horrible lugar que fue originalmente diseñado para el diablo y sus ángeles, serán arrojados también todos aquellos que decidan seguir sus caminos en oposición a los caminos de Dios. Pastor, ¿y cómo dice usted eso? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, por favor. Apocalipsis 21, 8. ¿Lo tiene? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se da cuenta, hermanos? Pastor, pero ¿qué pasa si de repente yo me descuido y caigo? Si usted es cristiano, usted tiene que arrepentirse como lo hizo David esta mañana. Y Dios lo perdona. Pero pastor, si yo vivo una vida de práctica, de mentira, o esos pecados que menciona, tiene que examinar su corazón porque quizás no ha sido salvo. El cristiano no debe pecar, pero mientras vivamos esta tierra, si nos quedamos, pecamos. Pero escuche esto, el cristiano no practica el pecado. Si el pecado es una práctica en su vida, usted y yo necesitamos examinar nuestro corazón. Porque los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces el infierno es real, hermanos, no es un juego. En tercer lugar, los tormentos del infierno. Si algo
Si hay algo que todos los que estamos aquí sabemos con toda certeza, es que un día vamos a morir, hermanos. Como alguien ha dicho, la muerte es la institución más democrática que existe. No deja lugar a la discriminación, ni admite ninguna excepción. La tasa de mortandad humana es la misma en todo el mundo. ¿Cuál es la tasa de mortandad? Una muerte por cada persona, y no cambia. En Hebreos 9:27 dice, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y luego después dice el juicio de Dios. Y a pesar de los extraordinarios avances que ha tenido la ciencia médica desde entonces, en el día de hoy esas palabras continúan siendo, hermanos, tan esenciales, ciertas, como lo fue en la época pasada. Cada segundo mueren 3 personas, 180 cada minuto, casi 1100 cada hora, alrededor de 260,000 cada día y unos 95 millones cada año, sin discriminación de sexo, raza, edad o posición social. Esa es la realidad, hermanos. Esa es una cita que nadie ha pedido. La muerte, habló de la muerte, y que nadie puede cancelar, como dice el autor de Eclesiastés, que fue Salomón. Dios otra vez Salomón: no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. Hermano, a veces hablar de la muerte nos inquieta. Y más cuando de repente uno va al doctor y le dicen, pues mira, te encontramos esto y es posible que tengas esto. Y uno se preocupa. Déjame decir una cosa, hermano. Usted y yo nos vamos a morir el día que Dios ya lo estableció. Y eso nos da paz, nos da descanso. Amén. Y los años que Dios nos dé de vida, yo le decía a un hermano, mire hermano, los años que Dios dé de vida, sírvalos con todo su corazón, sirva a Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Tan pronto una persona nace, inicia un proceso que terminará en la tumba tarde o temprano. Podemos tratar de evitar el tema, pero no podremos evitar el hecho. ¿Es la muerte el punto final de la existencia humana, o se trata más bien de un cambio de ruta de lo temporal a lo eterno? Es un cambio de ruta de lo temporal a lo eterno. Pero Dios no nos ha dejado en tinieblas con respecto a un asunto tan trascendental e importante, hermanos. No ha habido nadie en la historia, ni lo habrá, que haya tenido más ternura, más sensibilidad hacia la humanidad que Cristo, hermanos. Sin embargo, en la Biblia nadie habló más acerca de este tema que él mismo. Ni en ningún otro lugar, hermanos, solamente Jesús. Y lo que vamos a ver en las Escrituras será la condición de aquellos que mueren en sus pecados y sean arrojados al infierno. ¿Cuáles son los tormentos del infierno? En primer lugar, hermano, permanecerán separados de Dios por la eternidad. Separados de Dios por la eternidad. Así como la Biblia describe el cielo como un lugar en el cual los creyentes disfrutarán eternamente en la presencia de Dios, así también describe el infierno como una eterna separación de esa bendita presencia, hablando de Dios, hermanos. Dice en Mateo 25:41, Cristo dijo a los impíos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos, es un lugar, hermanos, de separación. Y no hay más cosa terrible, hermanos, el ser separados de Dios. En Lucas 16:26, mire, dice, este rico estando en el Hades, en el infierno, dice, además de esto, dice, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, ya no, después de la muerte, hermanos, ya no. Mire, yo sé, hermano, y con todo respeto lo digo, yo sé que a veces se ha inculcado y se tiene la creencia que cuando muere una persona, hay que hacerle rezos, y tantas cosas. Todo eso, hermano, de nada sirve. Si la persona no buscó a Dios en vida, no se arrepintió, de muerto ya nada sirve. Es más, ni es correcto hacer eso, la Biblia lo enseña. Por eso, mientras hay vida, hay que hablarles de Cristo, hay que animar a la gente que busque a Dios, hay que advertirles de las consecuencias del pecado, y hay que decirles que hay un infierno, pero hay un cielo en el cual pueden ir si ponen su fe en Jesucristo. Hay una gran cima, no pueden pasar de allá para acá. Permanecerán separados de Dios por la eternidad. Los tormentos del infierno, hermano, y el pensar que estamos separados, hermano, eso da tormento, da dolor.
pero también dolor agonizante. Dolor agonizante. El infierno es un lugar en el cual los hombres experimentarán una intensa agonía. El rico en Lucas 16, versículo 24, dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, miren las palabras, estoy atormentado en esta llama. Dolor agonizante. Yo no sé usted, ¿cuándo fue alguna vez que usted estaba un día bien caluroso y estaba trabajando y tenía una sed que sentía que se desmayaba por la sed, hermanos? Imagínense eso, nada más por sed. Ahora estoy atormentado en esta llama, dijo. ¿Se da cuenta, hermanos? El infierno es un lugar de terror, espanto, pero será también un lugar donde los pecadores experimentarán un dolor incontenible e interminable, hermanos. Mateo 13:50, mire lo que dice este pasaje: y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Un lugar de tormento, los tormentos del infierno. Y otra cosa, hermanos, los tormentos del infierno no cesarán jamás. ¿Alguna vez, hermano, se ha desvelado por la noche, de repente se le fue el sueño y no pudo dormir? Y quisiera que ya amaneciera y de repente concibe poquito sueño, cierra sus ojos y abre sus ojos y mira, ya pasaron 2 minutos, acaso. ¿Cómo se siente? Deseará la gente en el infierno que pasara eso, pero nunca va a pasar, hermanos. No cesará jamás. Imagínense esa misma experiencia por los siglos de los siglos, sabiendo de antemano que la mañana nunca llegará y tendrá una idea aproximada de lo que debe ser estar en ese lugar llamado infierno. Por amor a nuestra alma, o por amor a su alma, si usted no ha entregado su vida a Cristo, no tome en poco las advertencias de Jesucristo. Qué tan terrible es esta realidad que Dios, el Hijo de Dios, escuche, hermanos, qué tan terrible es esta realidad que el Hijo de Dios decidió asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, para poder pagar el rescate del pecador al precio de su propia vida. Los que terminen en el infierno eligieron voluntariamente ese destino. Dios no los manda, hermanos. La salvación está al alcance de todos. El llamado es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El llamado es a todos. La responsabilidad de atender al llamado es del hombre. Piense en el hecho de que Dios no solo nos advirtió claramente acerca del peligro y de las consecuencias del infierno, sino que, escuche, hermano, sino que pagó un precio extraordinariamente alto para poder otorgarnos su perdón, sin pasar por alto su justicia, la sangre de Jesús, su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y a través del Evangelio, hermanos, ofrece el perdón de todo pecado únicamente por la fe en ese sacrificio que el Salvador llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y esa salvación, hermano, está al alcance, disponible para todos. En este mismo instante, si una persona se refugia únicamente en la justicia perfecta de Cristo y en su obra redentora, reconoce su necesidad, su condición, y va en arrepentimiento a Dios, poniendo su fe en Jesucristo, hermano, esa persona puede hoy ser salvo de ese lugar llamado infierno. Quisiera concluir con la extraordinaria noticia del Evangelio. El Dios del cielo se hizo hombre y aceptó voluntariamente padecer en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga, ¿qué, hermanos? Dos preguntas y terminamos. Primera pregunta: ¿queremos saber qué tan horrible es el infierno? Bueno, ya hemos hablado un poco de eso. Pero mire
Miremos a Jesús encarnado, padeciendo la terrible agonía de la cruz, y tendrá una idea aproximada, aunque no es, hermano, del peligro tan grande en que se encuentra una persona si muere sin arrepentimiento y sin salvación. Tal sacrificio solo puede ser explicado, hermanos, a la luz de una gran condenación. ¿Quieres saber qué tan grande es el amor de Dios? Entonces volvamos a mirar a Jesús, el Dios encarnado, muriendo en lugar de usted, en lugar mío, en lugar de pecadores culpables que le aborrecían, y entonces tendrá una idea aproximada de qué tan grande es el amor de Dios. Hermano, amigo, le ruego no abandone este lugar si no ha entregado su vida a Cristo. Si no tiene la seguridad de que el día que usted muera va a ir a la presencia de Dios. Si no ha puesto su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque, hermano, podemos perder la vida en cualquier instante. Pastor, yo lo voy a pensar después a ver qué decido. ¿Y quién le asegura que usted va a tener otro día de vida? Quizás aquí habrá un joven. No, cuando yo sea más grande yo buscaré a Dios. ¿Quién le asegura, joven, que usted va a tener muchos días de vida? Hoy es el día de salvación. Si no ha entregado su vida a Cristo, hermano, el infierno es real. No es un mito, no es un juego, es una realidad. Y es una tan realidad que Cristo vino a morir para que personas pecadoras como usted y como yo podamos ser perdonadas e ir a la presencia de Dios y no ir a la condenación llamado infierno. Que Dios obre nuestros corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.